Bien, jóvenes, al igual que los circuitos con resistencias, bueno, circuitos CRC, que era lo que vimos ahorita, resistencias con capacitor, también tenemos lo que son los circuitos RL, que serían circuitos con inductor o bobina. Al igual que los circuitos con capacitor, son circuitos de primer orden, es decir, van a tener una sola diferencial. El circuito básico para los circuitos de primer orden es el siguiente. Tenemos una bobina conectada en paralelo con una resistencia. Perdón por lo arcaico de mis dibujos. Entonces tenemos aquí nuestra resistencia. Aquí existe una corriente que es la que está suministrando esta bobina. Al igual la bobina tiene un voltaje y nuestra resistencia tiene un voltaje. De esto, de esta primicia, nosotros vamos a obtener ecuaciones, bueno, algunas equivalencias. Por ejemplo, sabemos que en la corriente en un tiempo cero sería igual a la corriente inicial que va a tener nuestra bobina. Al igual que en el capacitor, que tenemos un voltaje inicial en cero, también tenemos una corriente inicial en cero. También tenemos lo que es la energía almacenada en nuestro capacitor en un tiempo cero, que sería el inicial. Simplemente es la mitad del valor de bobina por la corriente C. Utilizando las leyes de Kirchhoff, podemos hacer la ecuación en la cual el voltaje de la bobina va a ser más el voltaje de la resistencia, serían cero. Es decir, el mismo voltaje de la bobina será el voltaje que va a obtener nuestra resistencia. Conociendo que el voltaje de la bobina va a ser igual a el valor de la bobina por la diferencial de corriente con respecto al tiempo, y de ley de Ohm, sé que el voltaje de la resistencia es igual a la corriente por la resistencia. Hago una sustitución aquí y tengo que el valor de bobina por la diferencial con respecto al tiempo más la corriente que va en el circuito por el valor de resistencia serán igual a cero. Pasando esos valores de corriente por resistencia del lado del cero, de la igualdad, obtengo que la diferencia de bobina por corriente con respecto al tiempo va a ser igual a menos la corriente por R. Agrupando valores, me quedaría que la diferencial de corriente con respecto a la corriente quedaría igual a la resistencia por la bobina con respecto al tiempo. Si a esto le sacamos integral de los dos lados, me quedaría que es el logaritmo natural de la corriente con respecto al tiempo sobre una constante que hemos dicho que era nuestro I0, una constante que al final vimos la clase anterior, igual que en la capacitor, tenemos una constante que al final descubrimos que era la corriente inicial. Y eso quedaría igual a menos nuestra resistencia sobre la bobina por tiempo. Haciendo despejes y sacando nuestro logaritmo, obtenemos que la corriente T de la bobina en cualquier tiempo va a ser igual a el valor inicial de la corriente por la exponencial de menos la resistencia sobre L respecto a el tiempo. Igual podemos obtener un valor de tau, para que quede al final T sobre tau. Tau va a ser igual a L, el valor de bobina, sobre la resistencia. Recuerden esto. Haciendo la sustitución,
obtengo que la corriente de la bobina en cualquier tiempo va a ser igual a la corriente inicial por la exponencial de menos T sobre tau. Vemos que existe una equivalencia con respecto al voltaje en el capacitor. Igual, ¿qué necesitamos conocer para poder obtener esos valores? Simplemente la corriente inicial y el valor de tau. Conociendo eso, pues puedo llegar y sustituir mis valores. Y obtendría mi corriente en cualquier tiempo. ¿Dudas? No. ¿Dudas con esto, jóvenes? ¿Ninguna? ¿Ninguna duda? Ok. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Muy bien, vamos a ver rápidamente ese circuito. Tenemos una fuente de voltaje de 40 volts y conectado a unas varias resistencias. Igual tenemos un interruptor y varias resistencias conectadas de esta manera. Y finalmente tenemos aquí nuestra bobina. La bobina es de 2 henrios. Aquí tenemos nuestra corriente, que vamos a llamar la corriente T. Una resistencia aquí de 16 ohms. Una resistencia aquí de 4 ohms. Una de 12. Y una de 2 ohms. El igual interruptor estuvo en circuito cerrado mucho tiempo y en un tiempo, siempre en el tiempo cero, se abrió. Nos pide obtener el valor de corriente en cualquier tiempo. Teniendo en cuenta lo que vimos ahorita con el capacitor, ¿qué se les ocurre hacer primero? ¿Lo escucho? Se podrían ¿Cuál sería tu primer paso? reducir, ¿Cuál? reducir las resistencias. Mucho antes que eso, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Si quiero aplicar la ecuación que acabamos de ver, la de corriente del capacitor de la bobina va a ser igual a mi corriente cero por la exponencial de menos T sobre tau. ¿Qué tengo que obtener primero de esas dos? Jóvenes, ¿qué es lo primero que hay que obtener de esto? Obtener la corriente de I0.
corriente y cero. ¿Cómo obtengo la corriente y cero? ¿En qué condiciones tengo corriente y cero en esto? ¿Qué es la corriente y cero? Tendría que ser el voltaje sobre la suma de las dos resistencias, pero se tienen que reducir primero, ¿no? La de Ok. 2 y 4. Mucho antes de hacer las operaciones, ¿qué cosa es la corriente y cero? No matemáticamente, en concepto, ¿qué cosa es la corriente y cero? De, esto, de ese circuito. ¿A qué llamaremos o qué será la corriente y cero? ¿A qué se refiere? ¿O en qué parte de aquí está la corriente y cero? En todo ese circuito, ¿cuál sería la corriente y cero? ¿O dónde va a estar? ¿O cómo lo vamos a obtener? Y 0 sería la inicial, se podría decir, ¿no? Con la corriente inicial, pero ¿de quién? De, de la bobina. Exacto, sería la corriente inicial de la bobina. Si el circuito ha estado cerrado mucho tiempo, ¿qué cosa le pasa a la bobina? Corta como un cortocircuito, ¿no? Con cortocircuito. Recuerden, hemos contado que la primera parte del tiempo es cuando el circuito estuvo cerrado mucho tiempo. Si hacemos la similitud, tengo mi fuente, 40, tengo la resistencia, circuito cerrado, aquí tengo mi resistencia, aquí tengo la de 4, aquí tengo la de 16, y como cuenta el compañero, la bobina se va a comportar como un circuito, un cortocircuito, pero sé que por aquí pasa una corriente. Entonces, ¿qué hay que obtener para poder decir que es la corriente I cero? Eso sería nuestra corriente I cero. La corriente que pasa por aquí en ese instante cuando no se abre el circuito. ¿Sí? Ahora, ¿qué se podría hacer? Quiero obtener la corriente que pasa por aquí, porque es la corriente que pasa por la bobina, pero como es un corto, se comporta así. Pero de todas maneras sigue pasando corriente por aquí. ¿Cómo obtendría la corriente de aquí? Ahora sí ya se podría aplicar una reducción de las resistencias. Sí, sí se puede aplicar. Pero hay algo que hay que tomar en cuenta. ¿Qué pasa con esa resistencia de 16? Imaginemos que por aquí pasa corriente, aquí está la fuente, ¿no? Por aquí pasa la corriente, pasa por la resistencia de 2 y ya llega a este nodo. Sabemos que esta corriente va a haber una caída de corriente aquí y otra caída de corriente por esta resistencia de 4. La corriente pasa por aquí. Llega a este nodo. ¿Por dónde pasará la corriente? ¿Por este lado, o por este lado, o por los dos? Por los dos, ¿no? No, no pasaría por los dos.
Una de las características que tiene la corriente es que va a pasar por el lugar que menos posición tenga. Recuerden que la definición de resistencia es que se opone al paso de la corriente. La corriente se va a ir por donde le es más fácil. Por lo tanto, como ese es un corto, toda la corriente que podría pasar por la de 4 se va a ir por aquí. Y no va a pasar nada por la de 16. Por lo tanto, se podría ver que esta resistencia, bueno, se puede suponer que esta resistencia no existiría en el circuito, porque toda la corriente pasa por aquí. Y al no ver corriente que pasa por la 16, no existe una caída de voltaje. Por lo tanto, el circuito equivalente, ya teniendo en cuenta esto, sería el siguiente. Sería esto. ¿Sí se entiende por qué desapareció esta de 16? Porque no iba a tener este flujo de corriente. Exacto. Si ven esto como si ven esto en un circuito, lo ven así, que una resistencia está en paralelo con un corto, por esa resistencia nunca va a pasar corriente. Siempre se va a ir por el lado que le es más fácil. En este caso se ve por acá. Si aquí hubiera una resistencia o estuviera nuestra bobina, sí, ahí sí habría que ir corriente tanto aquí como aquí. Pero aquí es como si fuera un cable y por lo tanto esa resistencia desaparecería. Entonces, ese que nos queda en su circuito equivalente sería esto. Pero aún así, la corriente, esa corriente T que pasa por la bobina, es la misma que pasa por la de 4 ohms. ¿Sí se ven? Por lo tanto, hay que obtener la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohms. Y esta corriente sería nuestra corriente C. Y ahora sí, hacer reducciones y aplicar y poder obtener esta resistencia. ¿Cuánto les da? Reduciéndola de 12 y 4 quedarían 3 ohms. Esto tendría una resistencia de... Una resistencia de 3 ohms. Hay que encontrar esa corriente. ¿Qué más haría para obtener esa corriente? Aplicar un divisor de voltaje otra vez como en el anterior. ¿Ok? ¿A cuál? ¿De los dos? Sería 40 entre la suma de los dos, ¿no? ¿Qué voltaje vas a sacar? ¿Cuál de los dos voltajes? ¿La de 2 o la de 3? ¿El 3? Ok, sería el voltaje de 3. ¿Cuánto les da el voltaje que cae en la de 3? ¿Qué dice Jimena? No sé, no. ¿Cuánto les da de voltaje en la resistencia de 3 ohms? Es que esas cosas hacían falta a cualquiera o a hacer algo o a hacer algo. ¿24? Pesado, pero No, no son 4. Recuerden cómo se obtiene la división de tensión. 24, ¿no? Sí, 24 sí, 24 sí. Sí, es que había dicho 24. Perdón, más que hoy llegó el 4. Sería 24 volts. Ok, tengo 24 volts, pero necesito la corriente que pasa por la de 4.
Mano, tienes clases para lavar. Necesito corriente que pasa por la de 4. ¿Qué me faltaría hacer? Por la de 2 también. No, se la tiene el mío. ¿Cómo obtendría esa corriente de la de 4? No tuve ese voltaje, pero ¿cómo obtengo esa corriente, la de, que pasa por la de 4? ¿Cómo se obtiene esa corriente, jóvenes? ¿Qué obtuvieron el voltaje de ese receso de 3? ¿Para qué les sirvió obtener ese voltaje? ¿Escucho, jóvenes? Eso sigue siendo una equivalencia de la resistencia de 2 y la de 4. ¿Qué habíamos dicho que pasa con las resistencias de paralelo? Que tienen el mismo voltaje. Exacto. Si decimos que tiene un voltaje, esta resistencia de 3 tiene 24, ¿qué pasa con esas dos resistencias? ¿Cuál es el voltaje de esas dos resistencias? ¿Cuál es el voltaje de esas dos resistencias? Serían los 24. Exacto, aplica el 24 para las dos y para las 4. ¿Por qué? Porque son en paralelo. Si ya tengo voltaje y la resistencia de esta de 4, ¿cómo obtengo la corriente de esta? ¿Cómo obtengo la resistencia perdón, la corriente de esta resistencia de 4 ohms? El voltaje sobre la resistencia. ¿Hasta cuánto sería? ¿Serían 6? Sería 6 amperes. Y esta corriente que pasa por la de 4 sería la corriente que pasa por aquí. Por lo tanto, sería nuestra corriente inicial de la bobina. Inicialmente la bobina va a tener 6 amperes. Cuando el interruptor esté cerrado. ¿Qué va a pasar cuando el interruptor se abra? ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar, jóvenes? Bien, tenemos aquí nuestro circuito equivalente cuando el tiempo es menor a 0. Cuando el tiempo sea mayor a 0, es decir, cuando el interruptor se abra, si eso se abre, vemos que tanto este puente como esta resistencia ya no van a estar conectados. El circuito equivalente quedaría nada más
con la resistencia de 12, la resistencia de 4 y la resistencia de 16. Aquí ya se toma en cuenta esa resistencia porque sí existe caída de corriente en la bobina. Muy bien, ya teniendo en cuenta ese circuito equivalente, ¿qué nos falta por obtener para aplicar esta ecuación? Otra vez reducir las resistencias que están en serie. Ok, pero ¿qué nos falta de esta ecuación que tenemos aquí arriba? Ah. ¿Qué nos falta obtener? Tau. La tau. Y tau es igual a la bobina, la resistencia. Igual como comentamos ahorita. ¿Qué falta aplicar acá? Una reducción para poder obtener la resistencia equivalente. ¿Cuánto les da hacer esa reducción? Ocho. Nos da de 8. Entonces tenemos tanto el valor de bobina como el valor de la resistencia equivalente. Hago sustitución de valores aquí. ¿Cuánto les da? Nos atado. $0.25. 0.25. Ya con esto, ya puedo aplicar esta ecuación. Entonces, la corriente de la bobina en cualquier tiempo va a ser igual a mi corriente inicial 0, que es 6 amperes, por la exponencial de menos t sobre tau, que es el 0.25. Si quiero verlo de otra manera, ¿cuánto les da 1 sobre 0.25? Lo de 4, entonces, finalmente, mi corriente de la bobina en cualquier tiempo será igual a 4 a 6 por la exponencial de menos 4t amperes. Y eso sería el resultado final. Muy bien, jóvenes. ¿Dudas todavía con esto? ¿Preguntas? Ay, de oler eso ya me dio hambre. ¿Dónde? De oler lo que estoy oliendo ya me dio hambre. Yo tengo hambre. ¿Por qué no comiste una tortilla de 3? 2. ¿Hay alguna duda todavía, jóvenes? ¿Preguntas? Plátano. ¿Y se comprende cómo fue que se obtuvo todo esto? ¿De dónde salió esta y 0? ¿Por qué no se toma en cuenta el principio ese 16? Para obtener I0, ¿y por qué para obtener el valor de tau se toma en cuenta esto? Sí. ¿No hay dudas, jóvenes, entonces? Dijo que no. ¿No hay dudas? No, Ok. profe. No. ¿Puedo borrar entonces? Sí. Espere tantito. 6, 3. Menos T. Amperes. Más menos. Da. Igual a 0.25. ¿Qué puedo borrar? ¿Sí?
Sí. Sí. Al igual que junto con el circuito de capacitor que vimos hace rato, van a tener un ejercicio para que hagan de tarea con igual. Hay una condición. Mucho tiempo estuvo cerrado el interruptor y en un tiempo de 0 se abrió. El circuito es el siguiente. Tenemos una fuente de corriente independiente de 5 amperes que está conectada a este arreglo de resistencias que es de 12, 8 y 5 ohms. Y aquí abajo nada más tenemos una bobina de 2 Henry. Y nos quedó obtener el valor de la corriente en T mayor a 0. La corriente de la bobina en T mayor o igual a 0. Lo que vamos a ver, lo que es la corriente T en cualquier tiempo. Al igual que explicar lo que acabamos de ver el circuito cuando está cerrado y ver el circuito cuando se vuelve a abrir. Obtener lo que es la corriente inicial 0 y la tau. Bien, jóvenes, esa se queda tarea. Vamos igual con el ejercicio del capacitor. ¿Dudas todavía? ¿Alguna pregunta con esto? Ya el día tiene hambre. De que olía algo rico. Bien, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, vamos a ver la clase. Les comentaba que estoy tomando un curso ahorita por parte de nuestra clase y que las clases de semana serán de 1 hora. Así que con eso terminamos. Hagan el ejercicio. Si tienen dudas, preguntas, por favor, manden un mensaje para que las podamos resolver. El examen se va a tratar prácticamente de estos circuitos, así que si todavía tienen dudas, pues sea mejor con las resolverlas una vez. ¿Ok? Muy jóvenes, ¿Para chequen. cuándo es el ejercicio? Para el jueves, para mañana. Resuélvanlo. Los dos, tanto Ah, bueno, ¿y el examen? será, todavía falta 2 semanas. Esta, la que viene y hasta la próxima semana. Entonces, Ah, bueno, está bien. sí, todavía falta tiempo. Todavía falta ver otros 2 temas. Bueno, unos temas más para poder entrar a esa parte. Pero bueno, ese serían los ejercicios. Un ejercicio para tarea para mañana. Muy bien, jóvenes. Eso será todo por mi parte. Nos vemos el día de mañana. Que pasen una excelente tarde. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego.